Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Con Todo Respeto, el programa de análisis y debate del Canal 44, aquí en la Universidad de Guadalajara. Le doy la bienvenida a mis colegas. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Hoy que tenemos presidenta, ¿no? Ya, con A, como dice ella, llena de entusiasmo, la verdad. Bienvenido, Jaime. Un día, pues, muy importante para el país. Sin duda, escuchamos, pues, ya este adelanto que hace la presidenta de más o menos por dónde va a ir su gobierno. Y hay en general, pues, una sensación muy positiva, como alentadora, David. No sé cómo la... Sí, bueno, hoy es un día histórico por muchas razones, empezando porque es la primera presidenta de la República, pero también porque creo que hay, digamos, una renovación de ánimo, de esperanzas. Creo que su contundente triunfo y el arrastre de popularidad del presidente, hay condiciones, digamos, como cada cambio de sexenio para renovar esperanzas. En un momento más hablaremos del tema, pero por lo pronto, como siempre y es costumbre en este programa, abrimos con un tuit internacional de un caso que sigue sin quedar claro para dónde va, pero que es fundamental para el futuro de la Unión Europea. Nos referimos, por supuesto, a Francia y este es el tuit que tenemos en pantalla. Es un extenso es muy largo este tuit, le voy a dar lectura breve. Macron, el actual presidente de Francia, ha dado un paso definitivo hacia el abismo ultra al no querer que Lucie Castells, la candidata de la coalición de izquierdas Frente Popular, la más votada en las últimas elecciones legislativas, tenga un papel relevante en la vida política del país. Lo explican. El conservador Michel Barnier es el nuevo primer ministro de Francia por nombramiento del presidente Macron. Ha incluido en su agenda varias prioridades de la extrema derecha de Marine Le Pen, que también se quedó en segundo lugar en las elecciones pasadas, como el control de la inmigración y la seguridad. Con esta decisión de Macron de aislar a la izquierda, Barnier necesita el apoyo del partido de Le Pen, de la ultraderecha, para evitar mociones de censura, dado que no tiene una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, su gobierno está en manos de Le Pen y sus 142 diputados. Así, al otorgar a la ultraderecha un papel decisivo en la gobernabilidad, se le ofrece una plataforma política mucho mayor que normaliza muchas de estas posiciones conservadoras. Básicamente, lo que sucedió en Francia es que a pesar de que ganó la izquierda, Macron se siente más cómodo haciendo alianza con la derecha. Y entonces, como en muchas de estas paradojas electorales, en lugar de que gobierne quien tiene más votos populares, finalmente va a gobernar quien mejores arreglos y acuerdos políticos logra. El problema fundamental o de fondo con Macron es que al abrirle el espacio en coalición a la extrema derecha, al partido de Le Pen, Francia necesariamente se va a derechizar. Y estamos viendo que en otras elecciones, como las del domingo en Austria, también ganó la ultraderecha. Como también gobierna en Hungría, como también gobierna en Holanda, en los Países Bajos y en muchas partes o regiones o estados o provincias de la Unión Europea. Es decir, estamos viendo un triunfo de las derechas extremas, ultras, muy conservadoras, en distintas partes de Europa, precisamente por la xenofobia, por la migración, por la política exterior y por distintas razones. ¿Cómo la ves, Jaime? A ver, yo creo que fue una decisión que sorprendió y desconcertó de Macron, porque lo hablamos aquí como con su decisión de adelantar las elecciones del 27, después de lo mal que le fue justamente ante el partido de Le Pen, a la ultraderecha francesa, hace esta maniobra política que aquí reconocimos como astuta, ¿no? Que logró un poco equilibrar el descalabro electoral ante la derecha. Entonces hoy no entiende uno por qué decide traicionar a sus aliados, con los que ciertamente tenía diferencia y que costó trabajo construir, pero esto es así como un bandazo que pues desconcierta de Macron, que había sido un tipo pues más bien muy cauto en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser las razones de eso? ¿Las qué? Las razones de eso. Es decir, ¿por qué traiciona y se va con la derecha? O sea,
Pues quizá ¿Qué motivo Yo tiene? creo que es como una medida desesperada para tratar de estabilizar un poco su gobierno que iba pues medio de picada. Claro, yo creo que se está salvando Ese es el a sí primer- mismo el pellejo. Finalmente yo creo que negoció mejores términos del acuerdo de gobernabilidad con la derecha. Yo Pues creo sí. que por Y ahí va. sabe que además este es su última periodo y probablemente vuelva a tener que adelantar elecciones en un par de años, quizá 3, Ya no máximo puede. 4. Bueno, pero vaya, para el irse. Es decir, cuando vuelve a ver elecciones, Para él un ya no se escenario puede distinto. presentar, él ya va para afuera, pero por lo menos gana unos años más de gobierno. Y esa es parte, yo creo que del fenómeno de la polarización, que los partidos centristas, los centros democráticos, los partidos, digamos, más moderados, como es el de él u otros, liberales y tal, en Europa, pues están sucumbiendo a los extremos, a las polaridades. Así Se es. los están comiendo, ya sean los muy de izquierda o los muy de derecha, pero los de en medio ya no encuentran su lugar. Cuando antes todo mundo peleaba el centro, ahora parece como que el centro es timorato, desdibujado, acomodaticio, cuando yo creo que por mucho tiempo fue un poco la salida democrática de muchos de estos países, ¿no? Ahora, lo que estaba leyendo es que esta alianza de partidos de izquierda van a buscar impugnar y tumbar este nombramiento de Barnier, ¿no? Habrá que ver qué pasa. Pues atentos con Europa porque el Sí, futuro una emergencia del de viejo la derecha. continente está en juego. Ahora nos vamos a mover de región para ver este siguiente tweet de Sprinter sobre la guerra en Medio Oriente que sigue escalando. Ya no solo es un frente, sino dos. Ya no solo es al sur en Gaza, sino al norte con Líbano. Y ya no solo son Palestina y Líbano, sino también Irán los involucrados en esta guerra en Oriente Medio. Aquí está este tuit que dice: Irán no advirtió a Estados Unidos sobre el ataque a Israel, pero envió una advertencia a Washington tras el mismo ataque, dijo la misión permanente de Irán ante la ONU. Y sí, hemos visto en las últimas 24 o 36 horas el lanzamiento de cientos de misiles desde Irán a suelo israelí y la respuesta de Israel, no solo también bombardeando distintos blancos en Líbano, sino ya una incursión en territorio libanés. Ya Sí. las tropas incursionaron en la frontera, están ocupando distintas infraestructuras militares de Hezbollah en el sur de Líbano. Y el asunto es de pronóstico reservado, porque esto está escalando cada día más. Erika. Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado con la región de Oriente y Medio Oriente, ¿no? Me parece que Irán también acaba de sacar un comunicado diciendo que cualquier país que se meta a defender a Israel también sufrirá las consecuencias, cosa que también se debe de leer con mucho cuidado. Joe Biden también reaccionó al respecto. Me parece que este tuit habla de información en desarrollo, como dicen en la prensa, y sería muy aventurado a adelantar un escenario, ¿no? Me parece que en este momento no podemos adelantar nada, pero esto parece que no tiene solución pronta, ¿no? Y sí, que se va a alargar todavía más de lo que ya se ha alargado, que en octubre ya cumple un año, ¿cierto? Con la invasión. Con la toma de los rehenes. El 7 de octubre, el domingo. Cierto. Se cumple un año. Sí. Y lo más preocupante es que Estados Unidos, como dices, Biden acaba de ordenar que Estados Unidos también tire esos misiles que está lanzando Irán. Entonces también hay que ver que ha habido advertencias de parte de Rusia y de China que si Estados Unidos se mete, ellos también van a tomar partido en defensa de sus aliados de Irán. Entonces yo creo que sí es un momento de suma inestabilidad en el sistema internacional y que pues puede generar efectos económicos insospechados. Sí, está desestabilizando a toda la región y seguramente la economía mundial. Están muchos líderes todavía reunidos en Naciones Unidas en Nueva York y justo en un momento importantísimo para discutir internacionalmente el mundo, pues viene esta sacudida muy fuerte, que si recuerdan empezó cuando la inteligencia israelí logró detonar explosivos en los beepers y en los celulares. Todo. Sí, Ahí sí, se involucró a Líbano de una manera muy fuerte y luego cuando en territorio
iraní, mataron a uno de los líderes de Hezbollah, a Claro. este muy importante Asghar. Bueno, con estos ataques y estos bombardeos de Israel al norte del Líbano, al sur del Líbano, porque primero se fueron del norte al sur y ahora el desplazamiento de población también es impresionante. Sí, no, bueno, unos éxodos. Sí, la región está sufriendo de muchísimo. miles de gentes. Un pues, problema que humanitario. Dejan casa, dejan todo por el temor a estos bombardeos indiscriminados, hay que decirlo. O sea, y ves a Netanyahu pidiendo a los libaneses como si fuera tan fácil. Abandonen Váyanse sus de ahí. casas. Sí, váyanse. Váyanse de ahí. A ver. ¿A dónde, no? Sí. Sí, claro. O sea, la verdad. Es una crisis terrible. humanitaria de gran dimensión. Yo creo que lo que están viviendo no está totalmente dimensionado. Ya no hay llamado que les haga entender, ¿no? De ninguna comunidad, de ningún gobierno, que deben de parar, ¿no? O que debe de haber Ahora, un cese al fuego. Supongo que yo creo que es muy parecido a los relevos en el crimen organizado acá de este lado, cuando descabezan a alguien de Hezbollah, ¿no? Tiran al líder y abajo hay un montón de gente que estructuras levanta de la mano y dice, relevo. Claro, por yo quiero supuesto, ser, ¿no? sí, sí, Claro. sí. Se apuntan muchos, como ¿no? sucede acá, ¿no? Que detienen al gran capo. Y hay 10 ahí que se pelean a ver quién se queda con ese lugar. Eso creo que pasa un poco también con estos grupos terroristas. Entonces, bueno, pues... Y luego la como situación es también hay un preocupante. fenómeno político mediático donde una guerra desplaza a otra guerra. Es decir, De hoy Ucrania ya nadie hablamos de Ucrania, ya nadie se acuerda, y hay una contraofensiva ucraniana muy fuerte, una respuesta de Rusia importantísima dentro y fuera de sus fronteras, ¿no? Decretó que va a haber mucho más ejército, que van a producir muchas más armas, y al mismo tiempo, pues, se ha intensificado la guerra en Ucrania, pero no se habla de ella porque ahorita Medio Oriente está atrayendo toda la atención del mundo, y ya tampoco de Gaza se habla tanto. Pasó también a un segundo o tercer plano. Entonces, vaya qué momento del mundo donde realmente hay... Y aquí habíamos muchos dicho que frentes duraba un mes la guerra de Ucrania, ¿te Y ya acuerdas? va para una... Y sí. y no, va para sí, más, sí, sí, ¿no? sí. Año y No, medio terrible. ya. abiertos. Sí, esa Sí. lleva más. Esa empezó en febrero del 23. Sí, claro. Sí. En fin, pues vamos a seguir hablando de estos temas porque, bueno, afectan al mundo en su conjunto. Pero no le cambie, volvemos, seguimos Con Todo Respeto. Llega Claudia Sheinbaum a la presidencia. El primer día incluye varios eventos clave. Comenzará con su toma de posesión en el Congreso de la Unión, donde recibirá la banda presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, se trasladará a Palacio Nacional para recibir a mandatarios internacionales y sostener reuniones diplomáticas. Se espera que esta noche ofrezca un discurso a la nación desde el Zócalo. El pelo recogido se le ve mejor que el pelo. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Al término de esta jornada histórica, yo no recuerdo ningún evento que haya generado tanta expectativa desde la primera alternancia política allá en el año 2000, cuando Zedillo le entrega al primer presidente de oposición la presidencia, o como el triunfo después de 3 campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que equiparable la expectativa que generó la llegada de Sheinbaum a la presidencia, doctora, ¿no? Y estos mensajes, la verdad, que dejan un muy buen sabor de boca. Sí, yo me siento muy contenta, muy orgullosa, muy animada. Nunca pensé que iba a vivir este día, la verdad. Wow, sí. Yo pensé que me iba a volver viejita sin ver a una mujer como presidenta de este país de machos. Hay varias cosas que me parece que son relevantes en su discurso en la Cámara. Cualquiera podrá decir que le dedicó 2 partes completas a López Obrador y que si su misión, lo que tú quieras, ¿no? Tenía que ser así, creo yo. Tenía que ser así. A mí me parece que ella debía de hacerlo. Y ahora viene el camino de ella, ¿no? De ver que va a llevar tiempo,
no creo que se desprenda de la figura del presidente tan fácil y en tan corto tiempo. Pero me parece que hay varios mensajes que son muy relevantes, ¿no? En principio, sobredimensionar esta frase de llegamos todas, que en un principio parecía muy, digamos, acartonada en cierto sentido, ¿no? Y que varias personas empezaron a criticar bajo la lógica de decir, no están las madres buscadoras, no están, ¿no? Bajo la lógica del discurso que el expresidente López Obrador había sembrado. Dimensionar la llegada de todas desde la lógica del silencio me pareció fantástico. Y todas aquellas mujeres que fueron sobajadas, que se quedaron en sus casas y que lloraron en silencio. ¿Y cómo? Sí. Es abrumador, porque entonces está dimensionando eso desde las lógicas de aquellas mujeres que día a día, ¿no?, viven violencias, discriminaciones y demás. Momento cúspide, doctora, momento cúspide de la lucha de generaciones y generaciones de mujeres, tal cual, que incluso ella las mencionó en una selección. Tal cual. Muy cuidada. Sí, esa parte... Me encantó que hubiera mencionado abiertamente machismo. Es la primera persona que lo hace en este país, fuera de las secretarías de las mujeres y de los espacios de las mujeres. Al máximo nivel, ¿no? Al máximo nivel, que diga no a la discriminación, no a las violencias, no al machismo, y que lo diga 2 veces en la ceremonia de la Cámara y ahorita en la del Zócalo, me parece imprescindible. Porque además, perdón ella dijo una cosa que me pareció grandiosa y que tumba todo el discurso simbólico hueco de muchas instituciones, que es, no es ir por la cero tolerancia, es ir por el combate permanente de aquellas personas que violentan a las mujeres. Entonces ese discurso hueco de la cero tolerancia que todo mundo firma y que nadie ejecuta, se acabó. Se acabó. La realidad tiene que ser... Habrá que ver, ¿no? Sí, pero decirlo es importante, David, sí, porque claro. todas las instituciones... Pero no es que se haya acabado, por decreto no se acaban las pero cosas. Todas las instituciones, simbólicamente es importante, porque todas las instituciones están llenas de somos cero tolerantes a la violencia y 20,000 denuncias, ¿no? Y este gran cierre, resaltando la importancia de que una mujer llegue a la presidencia de la República, luego lo traduce en un punteo mucho más concreta de políticas a favor de las mujeres, ¿eh? Sí, a mí me parece que claramente es la parte del discurso donde ella se siente más cómoda, donde se le ve más identificada, donde está su apuesta más distintiva, que será el sello de su presidencia. Es claro, incluso los acentos que le ponen en ese momento, se apasiona, es lo más emotivo. Creo que apela a esa mitad de la población que no suele, o poquito más de la mitad, que 52%. No suele ser convocada por el poder. Es decir, cambia el eje de división, de separación de la población. Ya no son los que están con ella y los que no, ya no son los del movimiento y los opositores, sino son las mujeres y los hombres. Nadie había hecho esa distinción tan clara, siendo además una mujer ella, que hace un llamado. Y además creo que va a contrastar con su antecesor, porque finalmente López Obrador fue un presidente machista, un presidente insensible y hasta... y que se le complicaba la agenda de género durísimo. Y Claudia Sheinbaum siempre estuvo atrapada en una posición muy incómoda entre el oficialismo machista de su jefe y una convicción feminista personal. Ella tuvo que hacer malabares para no romper con López Obrador, pero tampoco para desprenderse demasiado de ese vínculo que es real. Creo que ahora ya es su momento y por eso habla es el momento de las mujeres. Entonces yo sí creo que lo más importante del discurso de hoy fue sin duda la parte de género, mujeres e igualdad. Me parece que con mucho. Lo demás es parte de una retórica política normal. En general me pareció un discurso republicano, atinado, conciso, bien balanceado. Puso sus énfasis, ¿no?, donde quería ponerlo, breve, muy republicana. A mí una de las partes que más me gustó fue que le entregara a la banda presidencial otra mujer, nada menos que Ifigenia Martínez, una líder de la izquierda histórica de este país, con 94 años. Es decir, eso no fue espontáneo, a ella la hicieron diputada en buena medida para este momento importantísimo de entronización de Claudia Sheinbaum, y me pareció que funcionó muy bien. Creo que la oposición
con ecuanimidad, con respeto, entendiendo su pequeño espacio. Habrá que destacar fue respetuosa, solamente creo que chiflaron al presidente de Cuba y un par de intervenciones de Claudia, pero en general le dejaron el espacio al oficialismo. Y la bellaca de Lili Telles, que se volvió loca ya. Pero esa es anecdótica, yo creo que no hace mucha diferencia. Hizo videos. El propio oficialismo de Morena vitorió mucho al presidente y a ella, pero con respeto, sin alusiones groseras a la oposición. Creo que estuvo bien. Fue un buen día para el país, yo creo. Estuvo también lleno de símbolos, ¿no? Muchísimos La símbolos. descortesía del presidente de no saludar a Norma Piña, creo que habla de eso. Y como que a Sheinbaum le quisieron hacer corralito y ella se desmarca, va y saluda a Norma Piña, que estuvo completamente aislado. Pero muy bien. Fue gráfica el rompimiento y el divorcio de poder legislativo y ejecutivo con el Poder Judicial. Pero yo creo que bien Sheinbaum con eso. Por supuesto. Sheinbaum muy bien con eso. Una gran ausencia. No haber hecho énfasis en el tema de la seguridad, dar como una nueva esperanza al problema número uno del país, porque el sexenio cierra con casi 200,000 muertos, el sexenio con más homicidios en la historia. Entonces yo creo que ahí que quedó a deber en el tema de la seguridad. Habrá que ver qué dice más adelante, las decisiones que deben tomar, pero sí creo que tiene que haber un golpe de mesa importante para dar esperanza en ese tema, que creo que debe ser una de las prioridades. Y otra señal que a mí me llama mucho la atención y que también creo que es alentadora, esta señal de sí mucho respeto, sí cuidar no los rompimientos drásticos con su antecesor, que es además su mentor político, la decisión de ir mañana a Acapulco, ¿no? Muy bien, muy Una bien. cosa que aplazaba el presidente con este pretexto de la investidura presidencial. Creo que esa cercanía también le puede servir para un buen arranque. Claudia Sheinbaum se creció hoy con estatura presidencial, incluso en el Zócalo lo estábamos viendo hace un momento. Creo que también fue un discurso contundente, preciso. Habrá que analizarlo, hay muchísimas cosas, a ver si le ajustan los recursos. Muchas promesas. Pero digamos que está hablando de concretos, y eso está bien, porque no es un discurso retórico, ambiguo, abstracto, no. Está diciendo punto por punto las cosas que está planteando. Habrá que después evaluarle y darle seguimiento. Pero me parece que de entrada está haciendo una oferta programática interesante que pone sobre la mesa. Destacaría también el momento en que hace una defensa total a la reforma judicial, que fue tan polémica y que dijo, es la única opción para limpiar el Poder Judicial, para acabar con la corrupción del Poder Judicial y para democratizarlo, ¿no? O sea, una apuesta total a esta reforma judicial que le dejó un país en turbulencia. Incluso propuso reformas constitucionales importantísimas como la no reelección y otras más que ahí vienen, mañana se van a entender mejor, pero creo que va a haber cambios constitucionales más de los del plan B del presidente. Claro, tendrán que ser los de ella. Los de ella ahora en octubre, noviembre y diciembre. Claro. Pues va a ser fascinante esta etapa que nos toca vivir, que tenemos el privilegio de vivir, de ir tratando de leer, de entender y de explicar lo que pase con la llegada de la primera presidenta a este país, y aquí estaremos platicándolo, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues vamos al resbalón, que también tiene que ver con estos relevos que se hicieron ayer en algunas presidencias municipales, en otras se reeligieron los alcaldes, y hoy fue el primer día de la nueva administración municipal. Al resbalón que vamos se dio con Juan José Frangé, alcalde de Zapopan, y Pedro Kumamoto. Veamos. Pareciera que hoy empezamos con el pie izquierdo con nuestra nueva bancada. Desde ahorita se los digo. Están viendo por el interés propio de dónde me dice el regidor Kumamoto que el pueblo se los demanda. Señores, hay un acta, hay un dictamen de una institución federal donde exonera a la tesorera, exonera a Edmundo Amutio, exonera a Pablo Lemus, exonera a Juan José Frangé, después de recorrer un tipo de regidores que teníamos aquí que nomás se la pasaba estorbando, diciendo sobre los 300 millones de pesos.
Veo que el día de hoy la línea de la oposición seguirá igualmente. Bueno, pues ahí está un reclamo directo de Juan José Frangé a quien fuera su contendiente por la alcaldía de Zapopan, Pedro Kumamoto, quien perdió por segunda ocasión esa elección. Pero a ver, es un caso muy sobado y muy sonado, y efectivamente la Comisión Nacional Bancaria y otra institución federal ya aclaró absolutamente el tema. Se va a recuperar parte de ese desfalco, pero en esa tesitura están muchas otras instituciones públicas del país, incluidas algunas federales, porque fue una defraudación de esta otra institución de crédito y demás, y está claro que nadie de ellos tuvo responsabilidad. Yo creo que sí es un poco una cantaleta ya muy desgastada de Pedro Kumamoto, que creo que a falta de otros argumentos o de otros asuntos, vuelve un tema un poco tratando de engañar a la opinión pública, porque eso ya está resuelto, él lo saben todos los enterados, pero mucha gente no, y entonces pues es un caballito de batalla estar dándole duro y dale con el tema. Creo que Frangé también exagera o se equivoca en las formas al decir que le va a echar la aplanadora, que es un estorbo, que es un obstáculo. Creo que así tampoco debe de referirse a un regidor, pero en el fondo tiene toda la razón Juan José Frangé. Inicio ríspido en Zapopan, doctora. A ver, ¿tú crees que luego se entiendan? A ver, yo le diría al presidente Frangé que tiene que serenarse. Ok. Bueno, ahorita regresamos, doctora. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Quédese con nosotros. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ratificado de manera definitiva el triunfo de Verónica Delgadillo como presidenta municipal de Guadalajara. Tras rechazar la impugnación presentada por el candidato de Morena, José María Martínez, que alegaba diversas irregularidades en el proceso electoral del pasado 2 de junio, la Sala Superior del Tribunal determinó que no existían fundamentos suficientes para anular la elección. Con esta resolución, Delgadillo se convierte en la primera mujer en ocupar la alcaldía de Guadalajara y tomará posesión este 1 de octubre de 2024. Efectivamente fue ratificado el triunfo de Verónica Delgadillo, o dicho de otra manera, desechada la impugnación de Chema Martínez. Lo cierto es que pasaron 4 instancias donde votaron en el mismo sentido, por unanimidad, 20 funcionarios electorales. 9 consejeros electorales, 3 magistrados electorales del Tribunal Electoral del Estado, 3 más magistrados electorales de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y finalmente 6 magistrados de la Sala Superior de este mismo tribunal. 20 funcionarios emitieron su voto en el mismo sentido por unanimidad, desechando las pruebas, confirmando la elección y creo que disipando las dudas. Sin embargo, lo curioso de este caso es que las elecciones en Jalisco han sido las últimas en ser ratificadas en los tribunales, donde otras elecciones de otros estados han sido ratificadas o desechadas antes, cuando eran mucho más controvertidas, y eso pues se presta a sospechas, sobre todo porque falta todavía una elección más por definirse y quizá la más importante, Jaime. Así es, bueno, pues se confirma, es tiempo de mujeres, ¿no? Y llega la primera alcaldesa a Guadalajara, luego de todas estas impugnaciones, esta ruta que acabas de mencionar. Toda la suerte a Verónica Delgadillo. Guadalajara, creo que es un reto gobernar Guadalajara, la capital de Jalisco, también por todos estos temas que hay de inseguridad, el problema de los desaparecidos, el problema del suministro de agua, el tema de la basura que les va a reventar a todos los alcaldes metropolitanos en estos días, ¿no? Por el término de una concesión leonina que tuvieron con una empresa durante más de 30 años, ¿no? Me refiero a CAPSA y sus filiales. Por el otro lado, efectivamente se soluciona este conflicto postelectoral que llevaron hasta las últimas instancias, le dan la constancia de mayoría a unas horas, ni siquiera un día, sino a unas horas de que iba a tomar posesión, ¿no? Entonces,
pues se llevó al límite ese conflicto postelectoral. Ahora están en el tema del Congreso y la gran incógnita es cuándo despejarán la impugnación a la elección estatal. Todavía el viernes aquí estuvieron en Jalisco Estela Durán, estuvo Leonel Cota, con la narrativa de que ellos van con todo y que tienen esperanza que todavía se pueda anular la elección, cosa que desde luego ahí en el círculo cercano a Lemus lo descartan totalmente, e incluso del gobernador dice es una farsa, ¿no? Todos estos reclamos, vamos a ver en qué termina. Erika, ¿tú cómo ves la llegada también de otra mujer a la alcaldía? ¿Te produjo también una sensación de felicidad, emoción, entendimiento, identificación? Pues siempre va a ser para mí muy bueno que las mujeres estén al frente de muchos espacios. Eso yo no lo puedo negar porque soy feminista. Sin embargo, yo no reconozco en la alcaldesa Verónica Delgadillo una cercanía con el movimiento feminista, quizás sí con un feminismo de alta alcurnia, un poco más burgués, por llamarlo de alguna manera. Creo que tiene un desenganche con la agenda feminista cotidiana, de calle. Me parece que no veo en la conformación del gabinete y en la estructura un indicio que nos permita decir la perspectiva de género transversalizará la agenda de gobierno, ¿no? Y eso a mí me llena de dudas. Le deseo todo el bien, le deseo toda la suerte, deseo que toda la fuerza patriarcal que tiene atrás de ella y que la resguarda ahí, pues pueda también tener equilibrios, ¿no? Porque tampoco hay por qué negar esa lectura. Seguramente habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, pero yo la percibo así. A mí me parece que nunca en los temas de la agenda pues ha estado Mirza Flores, ha estado muchas otras mujeres de MC, claro. Pero Verónica Delgadillo jamás ha estado en esos debates, ¿no? Eso sí debo decirlo abiertamente, tampoco puedo esconder mi postura y mi posición. Sin embargo, otra vez, creo que sí tiene un enorme reto. Ahora que la presidenta electa de la Nación dijo que va a meter una iniciativa para generar por ley constitucionalmente gabinetes paritarios en todos los niveles, pues también ahí quedó de ver, ¿no? Porque no es un gabinete paritario. No, el de Verónica Delgadillo sí, creo que tiene incluso mayoría de mujeres. No estoy segura, hasta donde entiendo, no estoy sí. segura y si sí. me equivoco pido una disculpa, pero no estoy segura. Y creo que al final de cuentas nadie le desea mal. Me parece que todo el mundo le deseamos que le vaya bien, pero va a tener un problemón, ¿no? Un poco lo que dice Jaime, el tema del agua, el tema de la basura, que me parece muy delicado, todo el tema de cómo ella, siendo mujer, puede tratar el asunto de las desapariciones, es un asunto muy importante, y a ver si de veras también manda a quitar las fichas de los tótems, como lo han hecho un montón de personajes. Ojalá que pueda buscar dónde está el antimonumento del 5 de junio para que lo devuelva donde está. Es decir, esas cosas me parecen claves, me parecen muy relevantes para que ella también, al marcar su propio estilo, defina cierto tipo de acciones que den una visión de que los derechos humanos están ahí en la ciudad para ser respetados y garantizados. Yo pienso que podría dar mensajes de ese tipo. Claro. A mí me parece interesante lo que pueda ocurrir en Guadalajara, porque creo que Guadalajara va a ser el frente de batalla entre Morena y Movimiento Ciudadano. Es decir, mientras que Juan José Frangé no se puede reelegir y ahí necesariamente va a cambiar el alcalde, y en tanto que otros municipios metropolitanos no tienen la fuerza que tienen Guadalajara y Zapopan, realmente la disputa por el 27 en Guadalajara es desde ahora. Y también Guadalajara ha sido una suerte de refugio del alfarismo. Yo diría que Guadalajara tiene el gabinete junto con Tlajomulco. Pero en Guadalajara hay personajes incluso interesantes
que son, por ejemplo, el secretario de gobierno Romo, alguien muy vinculado al gobernador. Está Bernardo Fernández, también muy vinculado al gobernador. Y efectivamente, el gabinete de Verónica Delgadillo es paritario, pero las mujeres no ocupan los puestos más importantes. Están en el conjunto con la mitad de las posiciones, otra vez abajo, pero no necesariamente. Está el tesorero, que también es cercano al gobernador. Y está el coordinador síndico técnico, que va a ser Mario Silva. Y ese es el único que es de Verónica Delgadillo, aunque lo ve muy bien el propio gobernador porque estuvo en el IMEPLAN. Pero lo que me refiero es que qué creo difícil que hay que una tu gabinete apuesta no sea muy solo fuerte tuyo. a Guadalajara, porque ahí se la van a jugar. O sea, es decir, si Movimiento Ciudadano pierde Guadalajara en el 27, se anticipa la alternancia en el 30. Si Movimiento Ciudadano ratifica su triunfo en el 27, se mantiene en la pelea. Y Verónica está por eso doblando apuestas, porque con lo de la basura, que más allá de la seguridad y el agua y los desaparecidos, que son gravísimos problemas, el de la basura es un problemón gigantesco donde van a replantear. Sí, ahí Entonces están doblando la apuesta. Si les sale bien, puede ser que entreguen buenos resultados, pero si les sale mal, se acabó. Entonces creo que ahí Verónica Delgadillo está haciendo una apuesta muy riesgosa, pero que es con la única, creo, que con la que puede realmente llegar al 27 con posibilidades de volver a pelear la reelección, o si no, pues simplemente ya se da por derrotada. Y hay que ver, no es fácil. La empresa está decidida a dar la batalla tanto en Tonalá como en Guadalajara, Sí, claro, para que le renueven la concesión. Sí, ya hablaremos de Chávez y Tonalá, porque realmente uno de los más valientes en este tema ha sido el alcalde de Tonalá, que ha sido el primero en levantar la mano y decirle a CAPSA no. Después vinieron otros, pero él empezó desde hace mucho. Pero vamos a cambiar de tema porque traemos una joya para ponerle el nombre. Veamos esto. Adelante. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted póngale el nombre. Híjoles, pues una escena sin palabras que dice mucho más que cualquier palabra. Es la presidenta hoy, es la presidenta constitucional de este país, besándole la mano al senador del Partido Verde Ecologista, uno de los aliados más impresentables que tiene el oficialismo, la coalición gobernante. Y eso algunos lo explicarán porque se tuvo que agachar, porque estaba lejos, lo que sea. Pero la presidenta tendría que cuidar muchísimo esas formas. Es un mensaje simbólico, sí. Yo no tengo palabras para describir eso, la verdad. No debió de haber pasado. Beso abollador, yo le pondría. Aboya sus discursos tan padres, sus piezas que estuvieron muy bien. Gracias por la sobrerepresentación. Sí. Fue un tucanazo. Un tucanazo. Verde de coraje y de tristeza. Sí, terrible escena. ¿O será que se tiene mucha estima? No sé. Pero pues al final la presidenta tiene que guardar las formas. Yo no había visto este detalle. Es terrible, es una foto muy, muy desafortunada. Y eso fue después del discurso, supongo. Sí, al final. Sí. Al final. Habrá que ver el video para ver cómo sucedió. Sí, hay que verlo. Hay que verlo, sí, pero que la presidenta en ese momento ungida le dé un beso al senador del Verde Ecologista está fuera de cualquier explicación y fuera de todo lugar. O sea, eso me parece que algo sucedió extraño ahí. En fin, pues vamos a tener que ir a corte. Volvemos en un momento, seguimos en Con Todo Respeto. Después de ese impacto. Vamos a corte. Después del shock. En su última conferencia matutina, conocida como La Mañanera, el 30 de septiembre de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador se despidió del pueblo mexicano destacando los logros de su administración. Firmó 2 reformas clave, una que formaliza la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y otra que amplía los derechos de los pueblos indígenas. Durante esta ocasión, AMLO también hizo un balance de su mandato, subrayando la reducción de delitos y homicidios durante su gestión. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Y bueno, un tema obligado también es lo que yo llamé la mañanera del estribo, la última rueda de prensa mañanera
que dio ayer el presidente y que, nos guste o no, lo primero que habrá que reconocer que no cualquier hombre mantiene una rueda de prensa mañanera todo su sexenio a las 7 de la mañana. O sea, eso habla de disciplina, de tenacidad, de estar ahí. Obstinación, ¿no? Pero, digo, creo que lo primero que a mí me queda claro es eso, ese logro, además de la genialidad política que es y cómo le rindió frutos electoralmente hablando. O sea, él siempre salía a hablar no a los colegas que le preguntaban y a todos los paleros que inventaron, ¿no? Sino hablarle a la gente en su lenguaje, a su ritmo, y eso pues le logró una comunión enorme con la población. Dueño de la narrativa de este país. Dueño. Lo dijiste muy claramente, fue una genialidad la creación de esa figura, no existía. De hecho, mucha gente se pregunta si existe en otros países del mundo. No, es un fenómeno que se estudia único, ya, ¿eh? Ya se estudia. Es único en el mundo, porque ¿no? Los políticos más protagónicos salen 2 o 3 veces a la semana en distintas horas y a veces las cancelan y las mueven. Ya quisiera mi ley, ¿eh? Ya quisiera No, mi ley. hombre, jamás. No. Vaya, ni los dictadores. O sea, ni un dictador tendría la capacidad de mantener la atención nacional. Fidel salía una vez a la semana y hablaba 5 horas. Claro, y Chávez también. Aló presidente de Chávez. Sí. Era muy largo los domingos, pero todos los días, dueño de la agenda, entreteniendo el país, marcando la agenda del día. Es brutal. Oye, me cuentan colegas que les tocó cubrir la fuente presidencial, que era la mañanera a la que tenían que llegar ellos 1 hora antes para el ingreso y todo eso. Lunes a viernes la mañanera y el viernes después de la mañanera la gira, viernes, sábado y domingo. Era un presidente que no paraba. Claro, pero también hay que decir, como digamos el correlato crítico de las mañaneras, es que ahí se dijeron barbaridad y media. Miles de mentiras, sí. Miles de mentiras todos los días, porque él refutaba los datos de su propio gobierno. Él respondía a lo que quería, él dejaba entrar a quien quería, él eran sus otros datos. Atacaba a sus detractores y a sus enemigos. Es decir, fue un espacio de poder muy ejercido para bien, pero sobre todo creo que para mal. Es decir, para su beneficio, pero no necesariamente para el del gobierno y el país. Es decir, admitiendo que es una genialidad, también fue una perversidad. Una perversidad. El uso que le dio a la comunicación mediática, porque además desde ahí también se repartieron chayotes, amenazas, mensajes cifrados, un montón de cosas. Es decir, es genialmente perverso el presidente. Persecución política, ¿no? Totalmente. Mira, yo confieso que era de las que le llevaba la cuenta regresiva al presidente desde hace un mes. Yo incluso llegaba a mis salones de clase y ponía, hoy faltan 20 días para que se vaya. El lunes ya fuimos a horas. Muchos alumnos te reclamaban. No, mis alumnos, todo el mundo se reía porque el lunes puse, hoy faltan 15 horas y puse el video de la canción de Y se marchó, ¿no? Yo soy de las que está muy contenta de que se haya ido. Lo confieso. Le guste a quien le guste, ¿no? A mí me hacía falta respirar, me hacía falta salirme de la polarización presidencial, me hacía falta un discurso diferente y por eso la presidenta electa, la presidenta constitucional me da mucha esperanza. Sí se desmarcó de esa polarización. No lo sé. Habrá que empezar a ver mañana, que es su primer mañanera en pleno 2 de octubre. Hoy sí. Pero hoy fue mesurada, hoy su figura era elegante, pulcra, su lenguaje, su tono, no gritó como gritaba en los mítines que se oía muy mal. Creo que yo extrañaba eso. Su tono, ¿no? Sí, ella está formando su tono, está formando su lenguaje, su narrativa. Los pueblos originarios, las mujeres de los pueblos originarios en la ceremonia de hoy se lo pidieron, dialogue, cree puentes, teja fino, ¿no? Ese es otro espacio, ¿no? Entonces yo sí lo extrañaba. Yo sí soy de las que está muy contenta de que este señor se haya ido. Esta idea de se va a quedar, ¿no? Y no se va a ir de palacio, bueno. La sombra del caudillo. Es una tontería, ¿no? Habrá que estudiar qué es lo que pasa en el siguiente año. Yo soy de las que cree que encontrar su tono y desmarcarse un poco a poco del presidente
delinear su propio gobierno a la presidenta Claudia le va a costar un año, año y medio. No es mañana, no es pasado, no va a poder ser en un mes. Entonces hay que ir tejiendo todo eso, encontrando también algo que creo que es importante decir, qué categorías analíticas tenemos que usar para definir lo que está pasando en este país. Porque yo soy de los que creen que no hay. Sí. Habrá ¿no? que renovarlas. Hay que renovarlas, hay que resignificar la resistencia, hay que resignificar la esperanza, hay que resignificar muchas cosas en este país. Bueno, está en el aire de aire de la realpolitik, sí está esa incógnita de si se va a aguantar las ganas de intentar un maximato o no. Desde la selva chiapaneca. En fin, eso ya lo iremos... Con todo y su hospital. Lo iremos viendo porque hay cosas, ¿no? Hay gabinete, hay Morena con su hijo, hay los que se sienten los cuidadores de la 4T, en fin. Los moneros. Bueno, hay mucho factor ahí, ¿no? Hay que ver qué pasa con Morena. Morena que va a luego ser un que aunque ejercicio no le digan interesante. o que no manden señales de allá, pueden jugar inventando de que les dijeron, ¿no? Ah, claro, la típica de a nombre del jefe. A nombre de, ¿no? De esas llaves que luego abundan, pero en fin, vamos a estar atentos a todo ello. Ahora vamos a otro tema. ¿Cómo quedan los reacomodos luego de las administraciones municipales que iniciaron hoy? La composición política de las alcaldías de la zona metropolitana de Guadalajara tras las elecciones de 2024 refleja una distribución dominada por Movimiento Ciudadano y Morena. MC mantiene el control de Guadalajara con Verónica Delgadillo, en Zapopan con Juan José Frangé y en Tlajomulco de Zúñiga con Gerardo Quirino Velázquez. Por otro lado, Morena se consolida en Tlaquepaque con Laura Imelda Pérez y en Tonalá con Sergio Chávez. Otros municipios importantes como El Salto y Juanacatlán también quedaron en manos de Morena. Bueno, pues 3 Morena, 3 MC en los metropolitanos más centrales, aunque son 9, y ahí también hay más presencia. Pero ahí está equilibrado. Los municipios sur-oriente Morena, centro. Hay un tema que a mí me preocupó un poco, que tiene que ver con las reuniones que ya sostuvieron los alcaldes electos, ahora en funciones. De un lado, los morenistas Imelda y Sergio. Y la nena. Farías. Nena Farías. Que hay otros municipios. No le digan así. Y del otro lado estaban los alcaldes, los de Movimiento Ciudadano, Frangé, Delgadillo y Quirino. Y creo que eso manda una mala señal de los dos equipos de alcaldes, porque un poco están dividiendo y partiendo aún más la ciudad. Afortunadamente el tema de la basura, CAPSA, el frente que tuvieron que hacer, reunificó un poco el diálogo de la ciudad. Y en ese sentido van juntos Delgadillo y Chávez, Guadalajara y Tonalá, y se están sumando los demás, aunque no todos tienen que ver con CAPSA. Pero el punto es que es importantísimo la función que pueda hacer el IMEPLAN, el propio gobierno del Estado y la sociedad civil para que no se fraccione, no se fragmente, no se parta en dos la ciudad y sea el oriente de Morena y el poniente Movimiento Ciudadano, porque eso no nos conviene a nadie. Qué es decir, interesante. tendremos que repensar la ciudad de manera integral, Sí, de yo soy manera un poco- metropolitana. O sea, habría que tener cuidado y hacer un llamado Es que a los alcaldes para que tienen no... que gobernar Yo- sin yo- colores, esa Yo es soy una un verdad. poco escéptico de eso, ¿Sí? por lo que comentaba hace unas semanas aquí, de si no se pusieron de acuerdo en el desarrollo de una visión metropolitana, cuando todos eran del mismo partido, ahora que están divididos por Pero colores. ya hay Pero ya sacaron el instrumentos, POTMET, sacaron ¿no? el POTMET y el PDM, sí. Híjole, el POTMET. Bueno, es lo sí. que hay, pero digamos que son bases para poder buscar una mayor coordinación. Yo Creo que, a ver, sería muy interesante que estos nuevos alcaldes tengan en sus colaboradores alguien que le eche ojo al POTMET, porque el POTMET dejó de ser, casi desde su nacimiento, esa instancia independiente técnica para poder aplicar y conducir el desarrollo metropolitano. es un plan de ordenamiento ordenado. territorial. Creo que lo que tú has dicho aquí, Jaime, es importante que el IMEPLAN, y lo decía Diego la otra ocasión,
el IMEPLAN tenga una función más proactiva, más Claro. neutral, más vinculante, De mayor liderazgo. de mayor liderazgo y de mayor neutralidad, que no se sientan colores para que puedan convocar a una mayor colaboración y coordinación entre los distintos alcaldes. No más que hoy el IMEPLAN, pues sí, está muy, muy pegado a los gobiernos naranjas, Sí, claro. a los gobiernos emesistas, totalmente. Claro, claro. Y absorbió a toda la sociedad civil, ¿no? Exactamente. Que exactamente. tampoco es una Entonces, buena bueno, señal. grandes, grandes retos los que tienen las alcaldesas y los alcaldes aquí, no solo del área metropolitana de Guadalajara, sino de todo el estado. Suerte a todos ellos y a todas Sí. ellas. Y bueno, ahora nos vamos a la gustada sección del premio de la neta no. Primero vemos los resultados, quién ganó de los postulados, de los nominados la semana pasada. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para López Obrador, presidente de México, por no haber dado una respuesta a los padres de los normalistas de Ayotzinapa antes de irse. ¡Enhorabuena! Bueno, pues sí, se llevó varios premios. Lo vamos a extrañar El en la neta, presidente. no el presidente. Bueno, la verdad. pues ahora vamos a postular a los de esta semana, David. Yo quiero postular a una diputada local que, según el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral, pues engañó no solo a su partido, sino a sus electores. Se presentó con una condición médica que no ha podido probar y que tampoco es visible ni evidente, y fue electa sin haberlo, digamos, probado. Y es de Algo lista, que ¿verdad? Y es de lista. es de lista, pero por una cuota que tiene el partido Morena, esta diputada Cecilia Márquez, que parece ser que es un fraude pues muy bien cocinado, porque la están denunciando los propios correligionarios de su partido, es decir, no solo MC, sino Morena, y me tocó un par de gentes, liderazgos de Morena, Y el diciendo... tribunal local le se acaba de retirar la Sí, le diputación. retiraron. Ella puede apelar, vamos a ver si se la regresan, pero en principio que cuestionan una condición que no es evidente. Capaz que sí la tiene, pero la tiene que demostrar. Vaya, Cecilia Márquez nos debe una explicación a la opinión pública, a los medios, a las instituciones, de si realmente tiene o no esa condición que dice tener, por la cual ocupó esta cuota. Ahí Te está la estás propuesta. metiendo en camisa de 11 varas. Doctora, ¿tienes alguna propuesta? Yo voy a nominar al alcalde Juan José Frangé porque me parece que el tono, lo las rijoso. formas no iban, ¿no? Hoy en su discurso del Cabildo, yo le recomiendo que se tome una pasiflora y que se serene. Porque lleva muchos enojos a la vez, ¿te acuerdas? Pues- Se había enojado también con Papirolas, que no le dio dinero y todo. ¿Le retiró? Entonces sí, mejor que se serene. Bueno, yo postulo al joven del Verde que ahí, en un oportunismo total, fue ahí a que le diera un beso a la presidenta. A Manuel Velasco. A Manuel Velasco. Muy bien. Lo voy a postular. Muy Porque bien. haya podido evitarlo, ¿eh? ¿Quién? ¿Él? Manuel Velasco. Ah, sí. Haya podido evitar exponer Bueno, habrá así que ver el contexto, a la nueva no lo presidenta. sabemos. Habrá que verlo. Pero bueno, con esas propuestas nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Que tenga una excelente semana. Y pues las y los esperamos aquí el próximo martes. Muy buenas noches. We need strong borders,